En, Sí, yo sé. hace unos momentos sobre lo que estaba usted diciendo. Hace unas semanas me empezaron a aparecer sus transmisiones y veo que usted ahorita tiene un enfoque muy fuerte en la defensa del Shabbat. Por lo que he podido ver, entiendo que usted es cristiano y pide que el pueblo cristiano guarde el Shabbat. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, primero que todo estoy sustentando mis libros, porque toda Ajá, tesis hay que sustentarla, ¿no? ajá, Segundo, a mí me han atacado mucho por el tema, por lo tanto tengo que defenderme. ok. Y yo no estoy diciendo que ellos realmente vengan y lo guarden, sino que simplemente demostrando sus ambigüedades teológicas, porque recordemos que ellos son trinitarios y para llegar a creer en la Trinidad, pues obviamente tenemos que recurrir a ciertos métodos funcionales, por supuesto, justificados, y que realmente yo también utilizo con el Shabbat. Utilizo los mismos métodos que ellos utilizan con el tema de la Trinidad, ¿no? Pero yo sé que tu persona prácticamente no es trinitaria, o sea, no sos un trinitario, sos ¿qué? Bueno, yo estudio judaísmo. ¿Sale? Obviamente alguna vez van aquí nuestros países, yo soy de México, ay, por cierto, no me presenté, me llamo Cristian, conocimos el cristianismo, ¿no? Estuvimos en iglesia, yo fui músico, bueno, estuve adentrado, ¿no? Lo que es la práctica del cristianismo. Y obviamente cuando tú asistes a la iglesia, incluso puedes, no sé, tener tu doctrina para el bautismo, si acaso incursionas en algún seminario local, pues la Trinidad es uno de los fundamentos, ¿no?, del cristianismo, de las diversidades de cristianismo. Sin embargo, cuando uno llega a No, encontrar otra literatura, adelante, dígame. no, yo te pediría que fuéramos despacio, ¿no? Ajá, La Trinidad no es uno de los fundamentos del cristianismo, es un concepto que ha resuelto, a mi parecer, la distinción personal de Dios. Sin embargo, el fundamento del cristianismo es Yeshua, o sea, es la salvación que nos ha traído Él. Me dijiste que estudias judaísmo, o sea, no crees que Jesús sea Dios o que sea el Salvador. no, pero como le explicaba hace unos momentos, digo, como usted dice, vamos despacio. Ahora que usted toca el tema de la Trinidad y que mencionaba que se hace por inferencia, digo, si no escuché mal, obviamente usted cuando estudia judaísmo no va a ver esa idea trinitaria. En toda la historia, ni siquiera en los textos del Tanaj, va a encontrar usted que Moshe diga que Hashem es un ser trinitario, ¿no?, o tripartito, mejor dicho. No llegaron ellos a esa comprensión de la Torah ni de su mensaje, sino hasta la era cristiana es cuando, tratando de entender la persona de Dios o la esencia de Dios, se explicó así, a través de tres personas. Mm. Pero en toda la historia del antiguo Israel, ningún profeta, ¿no?, aquellos que tenían la revelación de Dios, Mm. recurrieron a ese razonamiento. Ahora, dándonos, como usted mismo lo citaba, una cosa es estudiar la persona de Hashem, ¿no?, de Dios, y tratar de usar los recursos que se utilizan para ello y trasladarlos al Shabbat, ¿no?, porque es más o menos lo que estoy entendiendo que usted hace, ¿no?, que si la Trinidad se infiere con ciertos razonamientos lógicos, esos Ujú. mismos pueden ser usados para defender la práctica del Shabbat. Claro. Entonces yo pienso que no sería lo mejor, porque estás hablando de Hashem, de su persona, de su esencia, ¿no?, intentando entender tú como humano, sujeto a las leyes de este mundo, queriendo entender a Hashem y a la vez trasladando esos recursos para comprender la razón de ser del Shabbat. Entonces a mí me parece que sí son dos temas distintos. Obviamente todo procede de Hashem, es conocimiento divino, pero creo que no están en el mismo, no sé si decirlo, en el mismo rango de Yo no dije que espiritualidad. estaban en el mismo rango, ni siquiera en el tema de comprensión. Yo lo que dije es que el Ajá. método Uh-huh. es precisamente el mismo. Porque cuando Exacto. haces una inferencia, Uh-huh. pues literalmente tendrías que hacerla con todo, ¿no? Si es que estuviese siendo consistente.
Entonces yo nunca dije que tienen el mismo rango o nivel, No. porque la Trinidad obviamente es un concepto demasiado profundo, pero que como concepto explica todos los textos bíblicos, pero el problema que tengo es que no crees en el Nuevo Testamento. Entonces, si querés, te quiero hacer una pregunta nada más y podemos hablar del Antiguo. Me parece bien. Sí, adelante, adelante. ¿Crees que todo el mundo debería guardar Shabbat? Mira, yo pienso que para guardar el Shabbat hay que tener una conciencia de Hashem. No es guardarlo por guardar. Como si uno tuviera que estar coleccionando preceptos, como añadirlos a su cuenta personal. Sino que la persona que cree en Dios, ¿no? En el Dios bíblico, tiene que ir de poco a poco comprendiendo el mensaje. Es como... Ustedes no hacen proselitismo, pero sí enseñan que Dios es Dios de todo el mundo, Bueno, de es todos que los la hombres. propia Torah dice, no hay otro Hashem, no hay otro Dios en este Es mundo. Dios de todos. Exacto. Y todo el que quiera ir a Dios puede ir a Dios. Sí. Bueno, ok. Bueno, partamos de ahí. Hablemos de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ajá. Hablemos de la Trinidad en el Antiguo Testamento, si te parece. Sí. Lo único que no te puedo permitir es una ofensa al Mesías, por obvias razones. Te pediría, yo tampoco voy a ofender a tus rabinos ni cosa parecida. Y fuera de ello, vas a tener la libertad de hablar. Bueno, empecemos. Yo no sé, yo de hecho no tenía planificado esto, sinceramente, pero empecemos por donde quieras. Hablemos entonces de la Tanaj o del Tanaj, es un acrónimo, no hay ningún problema. Hablemos de eso y mostrame algunos textos que básicamente me demuestren a mí que la Trinidad no existe en el Antiguo Testamento. Y en ese caso, que es un concepto neotestamentario totalmente, y que básicamente si así fuera no tendría problema, porque para nosotros la revelación va en aumento, va creciendo, y bien pudiéramos nosotros tener en el Nuevo Testamento una doctrina que no esté en el Antiguo Testamento, o por lo menos que no esté tan explícita o que no esté de forma textual, ¿no? Pues dame tu texto y yo te doy el mío y así. Creo O que querés empezar con alguna lógica o qué hacemos. sí, bueno, hay varias formas, obviamente, de abordar el tema. Creo A que ver. usted ahorita, digo, mientras yo le estaba escribiendo, le escribí 2 mensajes, estaba yo comiendo. Entonces, alcancé a ver que usted tenía una pantalla en negro con versículos, ¿no? A lo mejor podemos tomar algunos de ahí y revisarlos para sobre ellos, ya que usted los tiene preparados, sobre ellos comentar. Esa sería una alternativa, ¿no? Los que yo ya tengo. Ajá, lo que usted usa para defender la idea, porque me pareció que decía eso, ¿no? Con este versículo se puede Bueno, inferir la Trinidad, ¿no? ok. Incluso si usted usara el Nuevo Testamento, pues también esas ideas se pueden revisar. Yo en su momento las estudié, a veces las repaso. Pero, ¿cuál sería tu fin de ver el Nuevo Testamento? Porque, No, yo digo, si usted quisiera eso, pues a lo mejor, pero no es necesario, obviamente. ok, A ver qué versículos hay por ahí. sí, tenemos Génesis. No le puse qué Génesis, no puse, pero dice, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Uy, perdóname, hermano, no. Te saqué de la. Espérame, ahorita te agrego. O sea, sí estás, pero no. Ahí está. Ahí Perdón, está, perdón, sí. perdón. Mil disculpas. Bueno, pero da algún versículo que podamos revisar, porque nos dice textual, es cuando el texto dice, bueno, es parte del sostén, ¿no? Bueno, déjame Filosófico. buscártelo rápido. Dios creó los cielos y la tierra. Es que lo que pasa, bueno, obviamente, el texto te lo voy a presentar mejor en hebreo, si te parece. Ajá. ¿Sí? Sí, los que ¿Sí yo pueda sabes entender, hebreo? así un poco, lo que yo pueda entender lo Yo puedo no sé nada casi, pero bueno, argumentar. vamos a ver. Ah, esa era una de las cosas que también le iba a mencionar ahí por mensaje. Sí. Y ahora que yo veo que usted tiene como que esa, no sé si llamarle deseo de profundizar,
sí va a requerir estudiar por sí mismo hebreo, por sí Claro, mismo, para que no dependa de las opiniones de otros. Que no está mal, o sea, todos aprendemos de maestros, pero qué mejor que uno indague directamente en los versículos. claro. Solo dame chance. Déjame ponerlo porque no. Ay, ay, ay. Déjame. O si quiere, yo los tengo, no sé si yo pueda compartir pantalla, lo ubicamos en su diapositiva y yo se los Ok, ubico acá en el... compartirlos. Es que lo que pasa es que está, no sé por qué está muy lento, no lo pone, pero A ver, ahí tiene eh, alguno hacia abajo, algún versículo que nos marque de Bereshit o de Éxodo, de los que usted vio, creo que por ahí un no, este es salmo. Génesis 1:1, pero bueno, ya lo tengo, ya cargo, ya cargo, ya Ya cargo. está. Bueno, Ya cargo, no problem. por acá está Cogoto, 77, saludando. Cogoto, a Cogoto no le interesa aprender, te digo. Cogoto simplemente quiere, ay, perdón, hermano, por Dios. Es que te digo, tarda en cargar, Sí, no hay problema. pero aquí Aquí está, al fin, ya. ya se Esta logró. cosa. Bien, aquí lo tenemos ya. ¿Ok? A ver, dime, ¿cuál sería tu... Bueno, se ve algo pequeñito, ¿no? Acá lo tengo, ¿Quieres pero que ahí te se lo ve. agrande? Ahí, bueno, es la versión K-Logos, ¿no? O ese tipo de Sí, ¿tenés algún interlineales. problema con esa versión? No, no, no. Lo digo porque va separando las palabras. Es un Ok, interlineal, ¿no? ok. Pues, a ver, de este primer versículo, ¿usted infiere la Trinidad? Sí, podría ser una inferencia, sí. A ver, por ejemplo, cuando dice Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim ve-et ha-aretz. En Ajá. este conjunto de palabras, es el versículo completo, ¿dónde está la Trinidad? ¿Cómo la podemos visualizar? En la pluralidad del nombre de Dios, del título Dios. Elohim, Sí. ahí. Ese es un punto, digamos que a favor de la Trinidad. Pero en hebreo, Infiriendo, porque aquí no o sea, dice que son infiriendo. tres, pero por lo menos Exacto. dice que es más de uno. Bueno, a partir del, bueno, cuando se usa un plural en hebreo, comienza a partir del número 2, ¿no? Ese yud mem al final de Elohim comienza a contabilizar la pluralidad desde el número 2 y Ujú. no necesariamente el 3 o el 4, el 5, el Sí, 6. estoy de acuerdo. Entonces, lo que a nosotros nos puede ayudar es indagar en más textos donde usa esta palabra, si también nos ayudaría a inferir que este ser está compuesto por varias personalidades, ¿no? Pero me llama la atención que no estás negando la pluralidad, es más de dos. Es que Por lo si nos menos atendemos, dos. Por lo menos dos. usted me muestra el texto y yo que estudio un poco de hebreo, pues identifico eso. Sin embargo, atrás de la palabra Elohim, usted tiene el verbo bara, Ujú, que está en forma cal, en forma ligera. Eso ujú. corresponde a la tercera persona de la conjugación. La primera es Creo, yo, sí. la segunda tú y el tercero es él. Ujú. Entonces dice, Bereshit bara, en el principio creó él y resulta que la tercera persona del singular es singular, o sea, es uno. Entonces, este verbo en forma singular condiciona la comprensión del término Elohim, ¿no? Que aquí vendría a significar un sustantivo, ¿sale? Entonces, ¿a ti no te permitiría? pero me estás negando entonces la pluralidad. Es que esta es una forma característica del hebreo para referirse a lo superior. A veces, usted va a encontrar en algunos textos que solamente aparece el nombre él, las dos primeras letras, Lo Aleph, Lamed, superior. para referirse a lo superior, a Dios, a lo divino. Y en Pero otras, ¿acaso no le dice a Moshe que él es como Elohim? exacto, Y también está en forma plural, ¿no? está en forma plural, pero se está dirigiendo a una segunda persona, le está diciendo tú. Por ejemplo, ¿cómo No, o voy a sea, decir que? no, pero espérate un poquito. Sí, Eh, Me estás diciendo que la pluralidad no es en este caso personal, sino que simplemente lo que hace es como señalar a ese ser superior. exacto. Pero cuando le dice a Moshe que es Elohim, o cuando dice muy claramente, vosotros sois dioses, que también aparece la palabra Elohim, Ajá.
no estaría señalando a seres superiores, sino al contrario, inferiores, y aún así utiliza la misma palabra Elohim. Sí. Entonces, tu teoría no tendría, en este caso, validez. Es que mire, lo que pasa es que como si yo tengo ahora sí que precargada una información, lo que pasa en el caso de usted, lo que yo veo, se lo digo respetuosamente, No, está bien. todo lo que yo le estoy Pensás que es un explicando, sesgo cognitivo. usted lo está condicionando a la doctrina que usted sabe, a la Trinidad. No, es tu O argumento. ujú. Pero, por Yo ejemplo, estoy, si yo... mira, tu Ajá, argumento fue este. Es que lo que pasa es que la palabra Elohim no ujú, significa un plural, me lo dijiste, no significa un plural personal, sino que es una forma de señalar a un ser superior. O sea, pluralizándolo, estás diciendo que es superior. Eso fue lo que me dijiste. no, Por no lo eso te expliqué. respondí que si es así, ¿por qué le llama a Moshe Elohim? ¿Y por qué dice que nosotros somos dioses, que somos Elohim, siendo que se está refiriendo a seres inferiores? Entonces debió haber utilizado otra palabra y no No. Elohim. ¿Se Bueno, entiende? lo que pasa es que esa palabra se usa en muchos contextos. Elohim pueden ser los jueces y un ser humano puede ser un Elohim, aunque lo diga en plural. Lo que yo le quiero mostrar es que, por ejemplo, esa palabra que Bueno, aparece en 1254, que es el verbo bara, está en singular. no, yo te entiendo eso. Y ese verbo es importante porque condiciona el sustantivo. Eso Sí. solamente se puede ver en hebreo, en español no se puede entender. Por eso le está costando trabajo como que agarrar el hilo. Entonces, poco a No, poco, sí. yo sí te entiendo la parte de la tercera persona y cuestiones, Ujú, pero tu argumento fue otro. O sea, ahora con esta palabra que me estás diciendo, yo no te estoy replicando nada. Ahí ujú, no te lo estoy replicando. exacto. Fue tu argumento anterior por el tema de Elohim. Bueno, Pero no hay mucho, mira, te digo, por eso te dije al principio, ujú, Bereshit 1:1 es ajá, una inferencia. inferencia. Ujú, Y yo lo dije, yo fui claro con ese tema. exacto. Es una inferencia, Ujú, no hay ningún problema. O sea, es que Dios es uno. Y fíjate, te lo voy a explicar de esta manera, porque me estás diciendo que la palabra bara es básicamente, en este caso aparece como un verbo, ¿estás de acuerdo? aquí dice Creó. verbo cal, esta es la forma ligera. Después dice Ujú, perfecto. En la gramática ujú. hebrea, los Pero verbos en perfecto es o sea, pasado. creó, ¿no? Creo es en forma pasada, Ok. persona Ok. tercera, masculino singular. Es lo que está Te, te, explicando con- todo el... te contesto en este caso la respuesta, me parece muy válida. Me parece muy válida Ujú, la respuesta que te voy a dar. A mí me parece ujú. válida. Sí, ¿Ok? adelante. Los trinitarios no creemos que una sola persona, la Trinidad, creó todo, Ujú, sino que los tres. Por lo tanto, el que lo creó es Él y Él es Dios. Ahora, en este Él, que es Dios, hay tres personas. ¿Se entiende? O sea, hay justificaciones, por lo menos aquí vamos bien en este momento y sos maestro de hebreo. De hecho, te voy a decir aquí, Cogoto está diciendo que sos maestro de hebreo. Dice, Adolfo se metió en terrenos turbios, el maestro Cristian es maestro de hebreo. ujú. Mira, yo lo que le respondo a Cogoto es lo siguiente, saber hebreo implica que tener la verdad absoluta de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en hebreo hay palabras polisémicas igual, hay Ujú, polivalentes, o sea, si en español no hemos podido resolver muchas cosas, ujú. el que sabe hebreo tampoco tiene la primacía a la hora de resolver. Entonces, a mí No, no es que me asuste tanto eso, pero sos maestro de hebreo y eso me parece muy bien, porque sé no, que bueno, voy a mira, aprender algo acá, ¿no? te explico un poco, ¿no? Yo tengo Seguramente. años estudiando, yo nunca me he certificado como maestro, pero obviamente con el paso del tiempo uno aprende. Y Claro. Valentín me conoce también de hace tiempo, que es Cogoto, y él a veces estudia conmigo, o muchas veces, últimamente tenemos más contacto, Ok. y él me dice así, maestro, ¿no? Es Entonces yo nunca, noágida. porque él aprende de mí, ¿sale? No tengo yo un título como respaldar eso, pero bueno, Bueno, al momento de yo dar, ajá, yo no voy a ni a minimizar ni a sí, maximizar el tema de maestro, sino que simplemente mediante tengas un alumno, creo que ya sos maestro. Está bien. sí, ajá. Digo, nada más Eh, para aclarar ese punto, ¿no? De que Valentín, me llama maestro, ¿no? Por eso. no, pero está re bien. Está re Ajá, bien y tu honestidad es lo que precisamente se necesita. ajá.
Bueno, habiendo visto este texto y que de hecho ya te di mi perspectiva, ya te Ujú, expliqué algunas cuestiones que me parecen muy justificables. ujú. ¿Qué otro texto es el que te llama la atención? No sé. A ver, podemos, bueno, le decía que si tiene de su lista de ahí de los que usted usa, podemos revisar algunos. A ver, sí la tengo, Ujú. pero mira, mi hermano, a veces la Sí. tecnología se pone en tu contra. Aquí mira, aquí está. Aquí está. Ah, exacto, esa lista. Hagamos La- al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ujú. Es 1.26, ¿verdad? Ah, Vamos a ver cómo está acá la... Te la voy a poner nuevamente. A ver qué me decís de sí. esto. Por ejemplo, en lo que va poniendo el texto, aquí Sí. podríamos empezar a indagar o a reflexionar. ¿Por qué precisamente la palabra Elohim se fue entendiendo como compuesta o que representa la composición de tres personas? No, pero espérame. O sea, lo que yo te entiendo, si querés, puedes venir al canal un día y darnos esta perspectiva, me encanta, o sea, no hay problema. Pero veamos los textos acá. Veamos los textos Sí, claro. y podemos ir indagando, ¿no? Ujú. ¿Qué me puedes decir de esto? Encontramos la misma situación. Ajá, a ver. El primer verbo dice Vayomer. Ajá. Vayomer Elohim. ¿Qué dice? Que es un verbo cal. Bab, es un bab, ¿cómo se llama esto? Es un bab consecutivo. Perdón, ¿dónde dice Bayomer acá? Aquí, la primera. Esta. Ajá, aquí es la letra va, aquí dice va y luego ¿Va? yomer, va yomer. Perdóname, tienes Ajá, razón. Bayomer, sí. Acá dijo, ajá, Dios. va yomer. Ok, ok, Es un verbo, verbo consecutivo imperfecto. Está en ok. verbo en forma futura, pero la verb que tiene aquí antes lo Ajá. transforma en pasado. Entonces, ¿cómo se traduce? Como Hizo. y dijo, porque es el verbo Perdón, decir, ajá. Y dijo ¿sale? Dios. Y resulta que es tercera persona masculino singular, Ajá. para que usted se vaya dando cuenta cómo es el patrón de los usos de los verbos. No, está bien, Si, si acá, acá lo dice. No, no, si el no, no autor, digo, no me ahora, opongo, acá lo dice, sí. pero permita, si el autor pensara que Elohim está compuesto por varias personas, él tendría que usar un verbo en plural para que dijera, y dijeron Elohim, Y dijeron Elohim, ¿ok? como el que va a ver abajo, ¿m? Hagamos, ahí sí usa el plural, pero ¿por qué allá abajo sí lo usa y acá arriba no? Ajá, ¿por qué? Ajá. A ver, son preguntas válidas, ¿no? ¿Usted qué opina? No, yo sí estoy de acuerdo. Es un verbo, cal imperfecto, Uh -huh, desconocido plural. Hagamos. uh -huh. Hagamos. Hagamos. Ajá. Entonces dice, Adam. Vayomer Elohim Ajá. nace, hagamos, Adam, Hagamos. Sí, ¿por qué dice hagamos? Betzalmenu. ¿Por qué dice hagamos? Porque en la literatura judía lo podemos Ujú. ver incluso en textos como Job y en el texto de Isaías, ¿no? Que creo que usted también lo citó en Isaías 6, ¿sale? Donde Hashem está acompañado de ángeles, está acompañado de cortes celestiales. ¿No? Y ese es Ok. un pensamiento fuerte dentro del judaísmo y que lo vemos reflejado en Y la que Biblia. los ángeles son creadores de todo también. O Hashem sea. ellos acompañan a Hashem en la obra que él hizo, ¿no? Son anteriores Ah, a los humanos, ¿sale? ok. Entonces, habrá momentos en que dentro de la literatura judía ellos lo hagan valer. Entonces, aquí está Hashem diciéndole a los ángeles, hagamos al hombre, Hagamos. hagamos. Por eso ahí tiene que meter el plural, porque está refiriéndose a otras personas que lo acompañan. A otras Textos personas, como, claro, pero que no, o sea, o que son los seres que lo ángeles. acompañan, ¿no? Y no diciendo que Hashem está compuesto por diferentes partes o personalidades. Ok, a ver si te entendí. Ajá. Dice hagamos Uh -huh. porque Dios, que es una persona, le dice a otras personas que no son Dios, hagamos al hombre. Ajá. Y eso para ustedes tiene mucho sentido, me imagino yo. Es una forma de entenderlo. Es una ¿Vale? manera, o sea, no es un absoluto. Es una manera de entender el texto. Uh -huh. Ok.
Como usted decía, lo llegó a mencionar en algún momento, los primeros textos del Tanaj, pues el redactor, en este caso sería Moshe. Algunos pensamos que igual los escribas, conforme pasó el tiempo, habrán hecho algunas ediciones también, ¿no? Ya si lo vemos ya desde el aspecto ya como crítico. Estaban tratando de mostrarle el monoteísmo a un Israel que creció dentro del politeísmo. Así que ellos usaban mucho la palabra Elohim para referirse a cualquier dios de Ok, aquella época, no, a yo cualquiera de los dioses. o sea, te comprendo y de hecho te puedo invitar acá cuando quieras venir. De paso aprendo yo de tu persona y de pronto quizá aprendes algo, si fuera el caso, ¿no? No digo que yo vaya a enseñarte algo. Pero entonces veamos la lógica, porque recordemos que yo estuve presentando 4 bases fundamentales en la interpretación o en la comprensión de los textos: textual, explícito, implícito e inferencia, ¿no? Ok. Toda inferencia requiere de lógica. Toda, si no, no puedes inferir algo ilógico, porque sería contraintuitivo, deconstruirías el texto, la teología, tu pensamiento, etc. Yo te voy a dar mi postura, siendo que el texto, siendo que este texto específico donde dice hagamos es un verbo, es una acción, y que precisamente estamos hablando de el hombre, que es una creación. Entonces, tenemos 2 opciones. Dios es una sola persona y los ángeles son creadores como Dios. Básicamente son Dios. Porque precisamente uno de los atributos de Dios y que es intransferible de Dios es crear de la nada. Crear de la nada es un atributo que solo pertenece a Dios. Esa es la opción, creer que los ángeles son Dios, y entonces tendríamos un Dios de millones de ángeles, o tendríamos millones de dioses, o tendríamos básicamente, en este caso, a un Dios superior y a otros dioses creadores inferiores que son millones y millones y millones. La opción trinitaria, por eso te dije al principio, para mí el concepto Trinidad es el que resuelve todos los textos. Te lo dije al principio. Porque acá el hagamos pertenece solo a Dios, pero es un plural. Exacto. Entonces, es otra vez implícito que Dios no es una sola persona, pero Dios es uno. En este caso tenemos que hay 2 mínimamente. Puede ser 3, puede ser 4, pueden ser 25, los que querás, porque es un plural, pero indiscutiblemente no hay uno solo. Uno solo no hay, eso es indiscutible. ¿No? Esa es la perspectiva. Desde Bereshit, ¿no? Mientras usa Elohim. Bueno, hay otro aspecto que quizá, o siento que no se consideró, y por lo cual surge la Trinidad, ¿no? Porque obviamente es un concepto, como usted lo dice, que trata de resolver esas interrogantes o esos escenarios que usted me está presentando. Sin embargo, para el judaísmo no hay problema. Hashem es un ser muy elevado, que en realidad él no tiene contacto directo con los seres físicos, ¿sale? Entonces, todo lo hace a través de malachim, de ángeles. De ángeles, entonces, de ahí viene toda esta situación, ¿no? O esta fuente, esta base de estos textos. ¿Por qué dice Hashem, hagamos al hombre? Porque Hashem piensa las cosas, él es el creador, pero lo hace a través de espíritus, de fuerzas. Cuando Hashem sacó a Israel de Egipto, ¿él vino personalmente a sacarlos o envió al ángel de Hashem a guiar a Moshe? Entonces una preguntita, o sea, en este caso me estaría diciendo, para entenderte, para entenderte, y veo que sí lees hebreo. Es que yo lo leo, pero lo leo como si fuera un niño de 3 años leyendo español. O sea, por eso no lo hago, porque soy terrible, o sea, se van a burlar de mí. Conozco algunas palabras y cuestiones, ¿no?
Por ejemplo, aquí en el verbo hagamos tengo, yo creo que este es una nun, es una sayin o Una ayin, 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 es una sin y shin, una una hey. sin, ajá, como ese, y una hey, Y una exactamente. hey. Bueno, eso es Ajá. lo único que te puedo decir. De ahí para allá, las vocales las conozco, veo una patag, pero la otra no la reconozco. En la segunda veo una patag, después veo, creo que hay un segol. Un segol, ajá. Eh, pero hasta ahí, o sea, no estoy nada más diciendo que realmente lo leo terrible, o sea, Tiene unas breves nociones. Eso ya ayuda, ¿no? es una noción, nada más. Ujú. Pero al menos Ahora, identifica que no lo estoy como queriendo engañar o... Yo creo que identifica eso, ¿no? Que no es mi intención como que quererlo no, burlar ni algo. tampoco me sé todos los plurales, Ajá. así de memoria, pero Ujú. fíjate, te voy a comentar eso nada más. Eh, creo que no todos, pero por lo menos en los más fundamentales, yo tengo ya hecho un trabajo previo, ¿no? O sea, no es que no conozca el tema, lo que sucede es que un idioma tan extraño para mí como el Antiguo. hebreo, Ujú. tan antiguo, tan lleno de ciertas reglas extrañas para mí, extraño, ¿no? El idioma es hermoso, pero para mí es extraño. Pues entonces lo tengo en papel, pero Ujú. ya ahorita como es así para sacarlo así de una forma, no, o sea, de una forma extraordinaria tampoco, o sea, pero sí tengo la noción, ¿no? Ajá. Ahora, eh, según tu cosmovisión, entonces, digamos, Dios dijo, hagamos, y te entiendo que les da el poder a los ángeles para que estos vayan y ya hagan todo. Una Hagan cosa la así. creación. O sea, Una, Hashem se vale de seres superiores para hacerlo, porque él no viene directamente a hacerlo. él no viene directamente a hacerlo. Exacto. O sea, O ¿esa sea, idea le parece válida o está muy fuera de lugar? no, me parece interesante. Ujú. Me parece interesante porque hay que reconocer, no voy a hablar por todos, No, sí, adelante. pero tenemos que reconocer que Dios es único, o sea, Es un ser es sagrado, es santo. extraordinario, o sea, Ujú. Él está apartado de lo... nosotros. Ujú. Sí, de hecho, hace algunos años escuché a un predicador, Harold Caballero se llama, de acá de Guatemala, Ujú. que dice, a mí me critican mucho, dice él, ¿no? Porque cuando habla de Dios dice extraordinario, magnífico, excelso, Ujú. magnánimo, pero dice, pero ¿cómo puedo referirme a Dios de otra manera? Lo dice él, ¿no? O sea, dando la Ujú. idea de que obviamente, incluso con palabras, nos quedamos muy cortos. En eso estoy de acuerdo. Ahora, nuestra comprensión de Dios, obviamente, es limitada y lo que tenemos son los textos. Entonces, bueno, me parece interesante tu postura, aunque yo creo que genera algún problema. Recordemos que las afirmaciones que hagamos Hay que siempre pueden sustentarlo. ser Ajá. que generen un problema o generen una solución. En algunos casos, en vez de generar soluciones, generan dos problemas. O sea, partimos de un problema, intentamos solucionarlo, hacemos una afirmación que genera dos problemas más. ¿Se Ajá. entiende? Eso me pasa mucho a mí Sí. porque algo sé de investigación teológica, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente el problema que veo con tu afirmación es que los ángeles serían los creadores, o sea, con el poder de Dios, pero los creadores. Entonces, me parece que puede ser una alternativa, no me parece totalmente inválida, pero el texto como que Ujú. está haciendo presente a Dios, no de la manera en que lo estipulaste, sino en un verbo creador en Ujú. el que Él habla, sí, pero con sus otras personas, ¿no? Exacto. Pero Dios es uno. Recordemos que la falacia de los trinitarios creen en tres dioses, nunca hemos afirmado tal cosa. O sea, ya que alguien diga son politeístas, pues es diferente, pero nosotros afirmamos un Dios. Y No de sé. hecho, casi me diste la razón ahorita porque dijiste, bueno, es que los ángeles son millones y son creadores, ¿no? O sea, y la palabra creador es uno de los atributos del único Dios. Pero bueno, a ver,
¿te parece que ya vimos suficiente o me querés? Porque mira, aquí hay, digamos, a nuestra imagen, Ujú. al menú, ¿qué dice ahí? Perdón. Salmenu, salmenu. Selem, Salmenu. selem, la palabra selem es como imagen, Atzelen. selem, y luego salmenu es nuestra imagen, ¿vale? Salmenu. Salmenu, kidmutenu, conforme a nuestra forma, ¿no? Ve Y irdu. somos, o sea, nosotros somos entonces a imagen de los ángeles y de Dios y Todo somos a procede, imagen de... hay que ir de a poco, todo procede de Ajá. Hashem, ¿no? Los ángeles son seres espirituales, nosotros también, pero tenemos cuerpo físico, y los Pero ángeles somos no. a imagen de los ángeles. A los ángeles Hashem los creó. Incluso creo que hay versículos, ¿no? Ahorita no recuerdo dónde dice, ustedes son como ángeles. No sé si Pero te recuerdan. preguntaría, ¿nosotros somos a imagen de los Melech? Malachim sería. ¿De los Malachim? Que de hecho, ¿Melech mire, qué es? la ¿Qué es palabra Melech? malachim, malach es un Malach, mensajero, ¿no? perdón, Malach. Miren, de hecho, ahorita podemos incluso ir a Que los, significa mensajero, ¿no? a este precepto, esta misma que a usted le agrada, que es parte de su misión, yo creo, ¿no? En estos últimos días. Dice el verso en Bereshit 20, Lota hace melaja, no harás en ella obra. Entonces la palabra malachim viene de melajá, que es un trabajo. Y dice el texto ahí del Shabbat, no harás trabajo Un en servidor. este día. Entonces de ahí viene la palabra malaj. Un Pero ángel es un trabajador de Dios, es un alguien que hace un trabajador, trabajo para él, ¿no? es Entonces, un ¿qué somos servidor de nosotros? Dios. ¿Qué somos nosotros? El ser humano fue creado para servir a Dios, ¿vale? Pero en un Claro. nivel de existencia distinta que el de los ángeles. Ok, Nosotros para un mundo físico, ellos son del mundo espiritual o de otra dimensión, ¿no? ok. A eso aclara un poco. Pero somos imagen de los ángeles, de los malaj, Digamos que Bereshit nos está diciendo eso, ¿no? Que que somos imagen de ellos. tenemos una conexión con Hashem como la que podrían tener los ángeles, ¿no? Estamos moldeados según la espiritualidad de Dios, ¿sale? Pero el texto nos dice Uh-huh. que somos a imagen del que nos crea y el que nos crea son los ángeles, básicamente, Ajá. Hashem por intermedio de los ángeles. por intermedio de los ángeles. Y somos, pero, o sea, eso es lo que me surge como duda, ¿no? Uh-huh. ¿Somos imagen de los ángeles o de Dios? De Dios. Tanto ellos como nosotros a imagen de Dios. Pero obviamente Oh, pasamos por la hechura de ellos, ¿no? O la Pero intervención el, de ellos. pero el texto Uh-huh. está hablando otra vez pluralmente, o por lo menos en donde dice hagamos al hombre a Uh-huh. nuestra imagen. Exacto. Uh-huh. Entonces, el texto dice que somos imagen de los ángeles según tu cosmovisión. Es que, Sería lo más apropiado, es que hay un poquito, se atora el asunto, pero porque son plural. veamos siempre a Hashem como el origen de todo, ¿no? Yo Tanto te ellos entiendo, como nosotros. yo te entiendo el origen. O sea, estamos de acuerdo con el origen. Uh-huh. Estamos muy de acuerdo con el origen. El problema es la pluralidad, que Uh-huh. en Dios no está y que Él ahora usa para crear y que de esta manera nos dice, somos a semejanza. Dice, el hombre ahora es semejanza de nosotros. Ajá. Estaría incluyendo a los co-creadores, por Uh-huh. decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, somos a imagen de los ángeles, Uh-huh. ¿verdad? O Es sea, una bueno, es forma, lo que el texto dice. es una forma muy directa de entenderlo si tomamos esta lógica que yo le presento, ¿no? ¿Por Si qué? tomamos tu lógica, Ajá. somos imagen de los ángeles, somos a semejanza de los ángeles. Ellos estaban con Hashem antes que nosotros. Hay versículos que lo Claro, dicen, ¿no? ok. Que ellos estaban acompañando a Hashem, siempre lo acompañan, ¿no? Ok, Y ¿no? Está bien. él crea las cosas y envía ángeles a que lo ejecuten, ¿sale? Ok, 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 ok. Bien, me parece muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Sale? Si quiere revisamos otro texto, no sé si cómo tenga de tiempo. Yo estaba estudiando porque mañana, en la mañana, en día de Shabbat, estudiamos textos de Isaías, pero ¿Cómo guardan el Shabbat ustedes? bueno, yo solamente descanso, como dice ahí la Torá, Lota hace melajá, no harás ninguna obra en este día, Ok. y ¿Vas a nos la dedicamos, sinagoga o vas no, a... no porque no me he convertido al judaísmo. Vas, Lo que he hecho en estos años, no vas a reunirte con raíces hebreas o... no, No. Ok. no porque yo cuando dejé el cristianismo, Ah, empecé a indagar, eras ajá, cristiano. yo era cristiano, ajá,
¿Creías en el Mesías, en Jesús? Ajá, ¿Creías en él y lo dejaste? sí. Bueno, dejé de creer que él Wow. era el Mesías, ¿no? Pero como usted me decía al principio, yo no quiero que ofendas a Yeshua o Jesús, no, yo no hago eso, nunca lo he hecho. No, no, yo solo para no tener que, Sí, no, no hay o sea, no necesidad te de voy a eso. insultar, pero Ajá. la verdad es de que no, a pesar de que, digamos, en algún punto estás viniendo a apoyar mi moción sobre el Shabbat, pues no, yo no estaría dispuesto tampoco a quebrantar mi fe, obviamente, pero me parece muy interesante. Lo que pasa es Mm, que yo creo que Dios te está llamando. Vamos a seguir hablando y me parece que contigo es magnífico hablar, te soy honesto. mm, Hasta el momento hemos hablado maravillosamente y primero Dios seguimos hablando. Para no cortar la idea, mira, tenemos el 322. a ver. El 322 es también muy bueno. Déjame verlo acá. Lo tenemos aquí. Y dijo Dios, Elohim, mira, el hombre es como uno de nosotros. Ajá. Uf, esta Ujú. palabra yo nunca la había visto. Esto es como un ¿qué dice aquí? ¿Qué 322, dice? ahorita lo checamos. No, Espera. ¿qué dice acá? Ah, mi menú. Mi menú. Ajá, Ok, mi mi menú. menú. Ujú. Yo nunca había visto esta palabra. Ajá. Tiene doble mem, mi menú. Qué rara. Sí, lo que pasa es que La Shurek. ujú, la última Shurek puede significar de él o de nosotros, ¿no? Junto con la nun, mi menú. Ah, no me Sí, digas. tiene dos usos. El De hombre hecho, es como uno. como uno de él o como uno de nosotros. Mira, Ujú, qué interesante. ujú. ¿Es como uno de él o como uno de nosotros? Sí, Y otra hace vez unos es días, y perdón, otra vez es plural. puede ser singular o puede ser plural. Ok, Ahorita a ver si puedo mostrar un texto que creo que esta cámara no me deja. Acá tengo ok. un, Al un- final, como este texto, mira, lo vamos a pasar porque este texto se refiere a cuando el hombre desobedece y ahí te puedo entender que los ángeles, por ejemplo, también conocen el bien y el mal y todo este tema. Si querés, pasemos solo para avanzar. ajá. El de la Torre de Babel también lo vamos a pasar. Veamos otro. Veamos. ¿Quiere ver el de Abraham 12, 12:1? Es lo que citan No, también. si querés mostrar el que, como me dijiste que los que yo tenía en la lista, ¿verdad? Ajá. Pero El de Bereshit 12, Génesis 12. Bereshit 12, Creo que sí. ¿Cuál es donde lo visitan ahí tres es cuando hombres, se no? le presenta a Abraham. Ajá. Como le digo, 12 qué. a ver, ahorita lo checamos. Déjenme ver acá. Donde lo visitan los hombres, que él está fuera de su tienda y lo visitan, ¿no? Ah, ¿Se acuerda? sí, Ahorita lo pero no me encontramos. acuerdo qué verso es, A pero te ver. quería preguntar de este, ya que estamos en Ah, Génesis. Para ustedes, ¿esto qué es? Yod, ¿cuál? Hei, Bab, Hei. Ah, es el nombre de Hashem, ¿no? Obviamente, pero ¿qué quiere saber en sí? Dice aquí, es un nombre propio masculino singular absoluto. Masculino. Solo te quería preguntar nada más qué era para ustedes, nada más. Bueno, hay varias formas de entenderlo. Ok. Moshe, primero, usted recuerda que cuando lo conoció a Dios y se reveló en la zarza, le dijo, seré quien seré, ¿no? Ejie. Y creo que al otro versículo le dice, y Hashem, ya le da estas cuatro letras, dice, este es mi nombre por siempre. Esta se me escapó, mira. Esta se me escapó por estar pensando en otra cosa. Es como le estoy diciendo ahorita, la palabra mi menú Ajá, tiene mi un menos. valor para él o para nosotros, ¿Y qué tiene más sentido semánticamente? dependiendo del contexto. Eso lo determina lo que usted está leyendo.
Entonces tendría que ser como uno de nosotros, ¿no? Exacto. Si usted viene a, digamos, traemos eso de, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, ¿no? La otra forma de leer, he aquí que el hombre es como uno de él, ¿no? Eh, que no tendría También mucho sentido, ¿no? en español nos cuesta más trabajo encuadrar la idea, pero en hebreo, a lo mejor si más adelante usted dedica un tiempo a los dichos de los rabinos, ellos muchas Ajá. veces dicen, en esta parte no leas así, sino lea así, ¿no? Los Porque las dos rabinos, ¿no? pueden, ajá, porque las dos opciones en el hebreo pueden tener sentido, Ok, ¿vale? ok. 12, ¿qué sería? No sé si lo tenés. A ver, espérame tantito. Es en el Cuando... 18, 18, perdón, 18, la visita del Señor, 18. ¿no? Ok. 18, Eh, 1. 18, ¿qué? 18, 1. Ah, Capítulo ah, 18. ya se me Ajá. hacía. Sí, 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 sí. es el Tienes 18. razón. Ok. Aquí está. Apareció Yod Hei Bab Hei en el Incinán de Mamre. Ah, literal dice Mamre acá, ¿no? Sí. Mamre. Mamre. Yod Hei Bab Hei. Y él sentado a la Yosef. puerta. Lo podemos leer desde el principio y dice, Vayera Eliv. Y apareció a él. Dice, y él apareció a él. ¿Quién apareció a quién? Y Hashem apareció. apareció a Abraham, ¿sale? Hashem es el que se eh, está apareciendo o dejando ver, ok. ¿sale? Aquí Sí, tenemos el verbo ver o dejarse ver, aquí apareció que lo traducen, ¿sale? ok. Vayera. Vayera Elai Hashem. Apareció a él Hashem. Ya tenemos el Apareció. antecedente de que Hashem no se aparece directamente a los seres humanos. ¿Cómo, Incluso cómo? A ver, me perdí ahí, me perdí ahí. ya tenemos el antecedente El que Hashem, antecedente. como lo veíamos ahorita a través de los ángeles, que Hashem no aparece directamente o tiene interacción directa con la creación, Ah, sino a me través lo de dirías por aquí, por lo que dice aquí, él. ¿Y qué dice ahí? Aquí dice el A, el Life aquí, el AI, el Life con una V al final. Vayera el el AI. Life, apareció a Ok. él, ¿sale? Hashem, Apareció a él, Hashem, Hashem, ve pero el este él Onemam, no es Abraham. exacto, Abraham. Estamos en el capítulo donde se le aparecen tres hombres a Ah, ya te Abraham, entendí, ya te ¿de entendí, acuerdo? ya te entendí. Que no Entonces, puede ser Dios porque son tres hombres. y nuevamente, Vayera apareció él en singular tercera persona. Y él sentado, pero no, Ajá. no. ¿En dónde me estás leyendo? En lo ¿Aquí? primero, 7200, dice Vayera. Vayera, lo primero. Vayera Elaif, Hashem, ve Elone Va- Mamre. Vayera, Elaif, Elaib, Yod Hei Hashem, Bab Hei. Aquí ve dice B, Elone. Eloné. No puede ser Elonei, Bueno, puede ser Elonei también. Las ¿verdad? dos Porque son aquí está la válidas. Yod, ok. La Yud. Mamre. Elonei, Mamre. ¿Mm? Y ¿Vale? luego, pero, o sea, Dice a ver, detengámonos un poco para aprender, para que todos aprendamos. Y apareció a él es Abraham. a Abraham, ¿no? ¿Sí? Elaib, Apareció y el verbo que aparece, o que dice aparecer, está en tercera persona singular. No en dice que tercera persona aparecieron singular. tres Hashem, ¿sale? Ah, ya te entendí, ya te entendí, ¿Entendió? ya te Este entendí. verbo condiciona a que Hashem es visto como una persona en singular, tercera persona, él. Ah, Porque ok. si no, también ese verbo lo habría usado en plural. Ujú. Te entendí, ya te ¿Vale? entendí. Al Entonces, fin lo esos comprendí. detalles que te va mostrando el hebreo te Ujú. van condicionando a que cambie la perspectiva como a nosotros nos enseñaron. Sí. ¿Sale? Entonces, a veces nos dicen, Alguna, eh, pero podemos seguir leyendo, ¿no? claro, Que claro. yo me acuerdo que por ahí déjame ver hasta dónde está, porque tiene que estar más adelante. Ay, 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 ay. Déjame ver. Sí, sí, adelante, ¿Dónde adelante. está? A ver, acá, creo que quizá por alguna.
razón milagrosa. Llegamos al texto, dice. En español Vayebe. dice esto, y Jehová o Yod-Heh-Vav-Heh se fue luego de que acabó de hablar con Abraham, pero Ujú. veamos algo interesante, vamos a ver si aparece. Aquí está hablando Abraham con Dios, lo que es interesante es que parece ser que los tres individuos ya se habían ido de él, ¿no? Exacto. Ajá. A ver, resolvamos esto para ver exactamente qué es lo que pasó acá. ¿Sí? Ujú. Vamos a ver, los tres ángeles. Es que ahí en los versículos que seguían en el 1, 2, 3 es donde dice que aparecieron tres hombres. ¿Sale? Ahí Sí, va a ser determinante. Porque entonces tendríamos que necesariamente comprender si Moshe puede decir que Dios son tres hombres. ok. Si eso tiene sentido con la teología de la Torá, de todo el Tanaj. Y una cosa un poquito más grave que se la voy a decir ahorita, ¿no? Si revisamos el Sí. texto. Podemos regresar a ver 18.2, ahí como dice. Sí, aquí está. Uh-huh. Ajá. Dice, Vayisa Enaif, y alzó sus ojos, Un segundo. Vayar, Ahí. y Ajá. vio, y vio, y miró, Ajá. Gine Shelosha Anashim, ¿sale? Tres hombres. Aquí, como Ah, dice ok. que son tres hombres, Ujú, a veces personas que obviamente tratan de defender la Trinidad dicen, ya ve, Hashem está ujú, compuesto por tres. Sí, pero ujú, como dice el texto, Hashem está compuesto por tres hombres. ¿Es válido decir eso, ujú, ujú. según la Torah? Ok. Sí, Ahora, ahora, ciertamente, mira, el relato completo es este. El relato ajá, completo es que Dios se queda con Abraham hablando, pero los tres hombres salen para Sodoma y Gomorra y son tres para destruirla. ¿O cuántos salen? ¿Cuántos salen para Sodoma y Gomorra? se adelantan dos, se queda uno hablando con Abraham, ¿no? Ah, dos. Ajá. Eran, Eso era lo que yo quería terminar ahora. Porque ahí si mismo lo estamos podemos ir confirmando. Ajá. ajá, dijo, aquí yo he hallado gracia ante tus ojos, es el 3. No me gusta esta versión, mira, la voy a poner de otra manera porque no me está gustando cómo se ve. Dame chance. Sí, sí, adelante. Génesis 3, perdón, 18. Yo creo que aquí lo vamos a poder resolver porque estar quitando todo esto no me parece. Estar quitando y poniendo me da una pereza. Aquí está. Para no estar quitando y poniendo y luego lo vemos en hebreo también, no hay ningún problema. Sí, adelante. Ah, yo creo que lo puedo poner de una vez. Déjame ver. Aquí está y seguramente me va a aparecer. Ah, no puede ser. Si quiere, haces el nacimiento de Isaac, ¿no? 18:1. No, es Bueno, ahí que lo me. pone. Pero es la misma historia, 18:1. Si Es quiere, la podemos lo. leer en español y de ahí brincamos al hebreo, ¿sale? Ok, dice, aquí está, los dio a tres varones, En el verso 2, ajá. ajá, Estaban les, junto a él. les da agua, pan, un cordero, un becerro, dice, no era cordero, perdón, de eso dice Ujú, en español, becerro, que ujú, no sería un cordero, ¿no? Que no sería una oveja. ajá. Aquí se le da las bendiciones. Y los varones se levantaron de ahí, miraron hacia Sodoma, e iban con ellos acompañándolos Abraham, etcétera. Vamos a ver. Ahora yo sé que mandará a sus hijos después de sí para servirme, para hacer por obra sus mandamientos, etcétera. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hacia mí. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Yod-Heh-Vav-Heh. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo? Quizá 50, quizá 20, quizá 30. Se quedó solo con 10. Al final,
Ok, dice, si hubieran días justos no la destruiré. Y se fue luego que acabó de hablar con Abraham y volvió a su lugar. Ujú. Y Abraham volvió a su lugar. Vamos a ver el otro 19. Llegaron pues los dos ángeles. Bueno, aquí tenemos el tema. Aquí Ajá. está el tema. Aquí ya está el tema. Ujú. Dice que estaba en la presencia de Dios y que vio a tres varones. 3 varones. Es Uno de válido. ellos, uno de Ajá. esos tres varones era Dios. ¿Y los otros 2 no? Y los otros dos dice que son ángeles, pero a los tres llamó varones. Exacto. Anashim. Me parece interesante. Tenemos otro punto, ¿no? Y yo veo que Pero a ver, pero ¿cómo resolves entonces? Porque dijiste que Dios no podía ser un varón, que no podía ser hombre, tenemos versículos pero a directos, los tres ¿no? le llama varón, Exacto. Anashim, creo que me dijiste, ¿verdad? Anashim, ¿Cómo Anashim, se dice hombre. varón en hebreo? En singular sería Anash o Ish. Las dos son Ah, válidas. yo me acordaba de Ish porque Ish, también ajá. en la mujer se dice Isha, ¿no? Ish e Isha. Ujú. Varón y ¿Verdad? varón, ¿sale? Ajá, exacto. Ah, ok, ok. Por eso es de que escuchaba un poco extraño eso de varón, pero al final le llama varón a los tres. Exacto. ¿Y Hashem puede ser ¿Y varón? cómo? ¿Hashem puede ser varón? Bueno, o sea, el texto Físico. le llama varón, Ujú. Varón de guerra, pero en un cántico de Moshe. Pero es un cántico, es una poesía. pero en este caso, uno de los tres es Dios, que habla con Abraham, que se Ajá. le llama varón, y a los otros dos, que ¿Qué son son? ángeles, mensajeros o malaj, Ujú. también se le llama varón a ellos. O sea, Exacto. ¿por qué crees que el texto le llama varón a los tres? O sea, ¿cuál sería acá la razón? Porque yo he escuchado mucho, que de hecho yo no presenté este texto, Ujú. pero yo he escuchado mucho que dicen aquí está la Trinidad. El Exacto. problema que tengo con ese texto es que a los dos, estos que van a traer a Job, A Lot. a Lot, Ujú. les literalmente, o revisémoslo, pero parece que les llama malaj o ángeles, Malachim. Exacto. y dice que son dos. Ujú. O el texto hebreo no dice dos, dice 25, dice 3, o qué dice el texto. Lo vimos ahorita, decía 3. Shelosha Anashim. ¿Sale? No, pero cuando se van los dos, de Ah, hecho, cuando llegan, cuando se van, que dice acá, directamente dice, ay, a ver, ¿dónde sería está? hasta el 18-16, creo. 18-16. La Eh, referencia. aquí está, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. ¿Dónde estaba Le, entonces el les- texto? le Ah, sigue aquí está, aquí diciendo está, hombres. Ujú, aquí está. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ujú. Ahí lo traduce ángeles, Reina En Valera. hebreo son dos. Sí, dice Vayakimu Misham Ha'anashim Vayashkifu al Voy a Penesedom. tener que Y se estudiar en dirigieron a, hebreo, hermano. dice Vayakimu, se levantaron, se pusieron de pie, Misham, desde de allí, Ha'anashim. Entonces, aquí, ¿qué aplicaríamos, no? El plural simple, 2 personas, ¿no? Dos. Podemos aplicar el 2 porque Abraham se quedó hablando con el otro, ¿no? Rogándole, oiga, Sí, maestro, pero si pudiera, exacto, exacto, ¿no? Esa sí, situación, ¿sale? pero le llama varón. Anashim, sigue respetando esa palabra, llamándoles Anashim. Entonces, Ok. si nosotros pensáramos que aquí ya nos habla de la Trinidad, Hashem se No, quedó, yo no. algunos sí la han defendido la Trinidad con este Algunos versículo, sí. y dicen, es que Hashem se quedó hablando con Abraham, entonces el Espíritu Santo se fue, que es otro hombre, y Jesús se preencarnó antes de venir del vientre de María, ya tuvo una encarnación anterior para venir a visitar a Abraham, Ok. ¿no? Claro, no. Yo creo que para el tema de la Trinidad acá, Usted no lo ay, compartiría este texto, ¿no? No lo usaría. uf, es que yo recuerdo que estuve leyendo y que literalmente dice que son ángeles, a pesar de que anteriormente dice varones y que Ajá. dice que uno de ellos es Yod Hei Bab Hei. Literalmente dice que Yod Hei Bab Hei
es uno de esos varones. Entonces yo no creo que sería para mí una inferencia un poco forzada, pero igual yo no la presento ni me parece que sea necesaria, ¿no? Realmente, soy honesto. Bueno, tenemos este ¿Sí? caso que desde mi punto de vista no concuerda. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros estudiamos hebreo, Sí. identificamos eso, que Hashem es un ser sagrado que no tiene contacto con los seres humanos. ¿Y qué es lo que hace? Enviar a otros, gente que sirve a Hashem. Desde mi punto de vista es... Ajá, dígame. Pero mira, hermano, y sí Sí, te puedo decir hermano o te sí, ofende. adelante, dime Cristian también. Pero Yod Hei Bab Hei, que sabemos que dice Yod Hei Bab Hei en Sí. hebreo, me estarías diciendo entonces que no es Yod Hei Bab Hei literalmente, sino que es como otro ángel, pero que viene en representación de. Muchos optan por esa explicación. Yo digo que tiene un punto de apoyo. Yo prefiero ver que estamos ante un texto que nos cuenta la historia del patriarca. Y el patriarca a lo largo de sus días tuvo eventos importantes en su vida, donde personas determinadas hicieron algo hacia él o en contra de él. Y cuando viene Moshe a escribir, él identifica que todos esos actos, esas vivencias que tuvo Abraham eran apariciones de Dios. Entonces, aquí estamos nosotros ante el punto de vista del redactor de la Torah, porque no fue Abraham quien escribió esto, sino una persona, Moshe, al que Dios le reveló, ¿no? O que conjuntó la tradición de su antepasado Abraham, y dijo, cuando a Abraham lo visitaron 3 hombres, esa fue una visita de Dios por intermedio de esos hombres, donde Dios le mostró O algo sea, sí ¿pero qué humano, eran? ¿Eran hombres o ángeles? eran profetas, ¿no? De aquellos tiempos, que No le eran llevaron, ángeles. es que mire, si utilizamos la palabra malaj, es válido Puede porque es ser mensajero, alguien servidor que de lleva Dios. precisamente un mensaje de Dios para Abraham. Ok, No rompemos el texto, lo seguimos pero, respetando. pero, pero son mensajeros como bastante poderosos, ¿no? Porque cuando la multitud intenta sacarlos de la casa de Lot, Hacen una los, señal, ¿no? ellos los dejan ciegos a todos. Exacto. Es lo que hacían los profetas. Por ejemplo, usted ve en el libro de los Reyes que Eliseo, que Elías, ellos hacían señales poderosas, ¿no? Por ejemplo, una vez se infiltró Eliseo con Gehazi, ¿no? Con Jesse. Se hicieron como invisibles en un campamento enemigo. No los pudieron ver. Ellos entraron. Y eran Mira, humanos. ¿qué dice Éxodo 20? No levantarás falso testimonio o no mentirás, ¿no? Éxodo 20. Sí, en alguno de los preceptos dice así. ¿Verdad? Ajá. Yo no saqué este texto. Sí, no. No, No fui, Adolfo no lo sugirió. yo no Sino. lo sugerí para Uh-huh, defender la Trinidad, yo no lo sugerí uh-huh. porque yo tengo un estudio previo respecto al tema de la Trinidad, entonces yo sé que este texto requiere de una inferencia un poco forzada, pero sin embargo lo que no me queda claro todavía es cuáles serían las bases tuyas para decir que este Yod Hei Bab Hei no es Yod Hei Bab Hei, mientras que de los otros 2 varones sí se dice que son por lo menos ángeles, mensajeros, trabajadores, profetas, lo que Anashim, sea. Anashim, O veíamos que son decía ahí. varones de Varón, Dios, o exacto. ángeles, o malach de Dios, ¿no? Uh-huh. Mensajeros, que Pero, tienen ciertos poderes, cierta visión, cierta comprensión, porque cuando están hablando con Lot le dicen, mira, sácalos a todos, que ya no podremos detenernos más hasta que llegues allá, etcétera. iba a caer No es fuego que del sean cielo. como varones así como del montón, tampoco, ¿no? Sino que como que tienen ciertos poderes. Se ve en los textos Uh-huh. eso. Ahora, este Yod Hei Bab Hei, esto es textual.
Ajá, Esto es textual. Porque esa es la cuestión acá. Yo estoy intentando enseñar qué es textualidad, qué es explicitez, qué es implicitez, qué es ujú. una inferencia. Y textualmente dice que se apareció Apareció Hashem. Yod Hei Bab Hei Ujú. Abraham. y Abraham. O sea, es textual. Solo quiero intentar, soy mente muy abierta, pero Sí. digamos, no sé si me alcanzará para tanto. Entonces, cómo es que separas? O sea, ¿cuál sería tu base para separar a Yod Hei Bab Hei acá de los otros dos? Y sin embargo, pues de ellos dice algo diferente, porque de Yod Hei Bab Hei dice, bueno, y terminó de hablar y pues lo dejó, ¿no? Sí. Bueno, para que nosotros lleguemos a tener un avance acá, es lo que yo luego le digo a los amigos que estudiamos juntos, Ok. hay que leer más la Torá en hebreo para darnos cuenta que este tipo de frases, así como dice literalmente, se usa en otros pasajes. Y nunca va a entender el lector que Hashem vino directamente en persona e hizo las cosas. Como por ejemplo, ¿qué pasaje? ¿Cuál sería tu ejemplo Cuando para dice, conocer? cuando Hashem se le revela a Moshe en la zarza ardiendo, ¿cierto? Ok. ¿Es un ángel? Tampoco. ¿Es un ángel o es Hashem mismo, el ser superior? ¿Vino a presentarse ante Moshe o envió un ángel? Ah, no, o sea, en ocasiones sí comprendemos que se le aparece un ángel que trae la autoridad de Dios y el mensaje de Ujú. Dios. Sí, en ocasiones sí, sí. Pero este caso particular o el otro es igual, dice Yod Hei Bab Hei se apareció. Exacto. O sea, dice que Hashem se mostró, él vio una zarza ardiendo Ujú, y ujú. cuando se acercó apareció un ángel ahí, ¿no? Bueno, de ahí viene lo de que le revele el nombre y todo eso. Aquí en este texto de Génesis Ese- 18 vemos que estos hombres comen. Sí, Abraham los alimenta. sí, claro. Diríamos que Abraham le dio de comer a Dios. Sí, dice que comieron Ajá. Porque ellos son ahí, seres sí. físicos, porque son humanos. Ahí dice Anashim, por eso comieron. ¿Cómo Sí, va a comer Hashem una comida que le demos nosotros? claro. O sea, para ti no tiene lógica que él coma. Son modos del lenguaje cuando dice apareció Hashem. Son modos del lenguaje que el que lee en hebreo entiende y no le causa confusión. A nosotros sí, porque venimos del español Ok. y procedemos de un método de estudio muy literalista que no, Literalista. no sabe hacer esas distinciones en los versículos, en las Ok, lecturas. ¿Vale? no, pero me parece lógico, por lo menos lógico, o sea, ¿cómo es que Dios come, no? Exacto. Y por supuesto que si partimos de ahí, jamás vamos a pensar que Dios muere en una cruz, o sea, obviamente se acabó el cristianismo desde esa perspectiva, yo te entiendo, Uh-huh. porque si Dios no come, mucho menos va a morir en una cruz, yo eso lo entiendo, te lo digo, lo entiendo muy bien, y me suena lógico, por lo menos lógico. Dice, ¿cómo va a comer Dios? O sea, ¿será que de pronto le dio hambre y decidió bajar a comer, no? Uh-huh. Pero también recordemos que Levítico 23 Ajá. habla de las fiestas de Dios, las cuales yo también voy a empezar a guardar ya pronto. Me tocaría trompetas, Yom Kippur y tabernáculos ahorita ya pronto, ¿no? Uh-huh. Pero también sabemos que en estas fiestas, en el antiguo pacto, que obviamente no te tendría que explicar porque fuiste cristiano, hay sacrificios de animales. Entonces, es ilógico que Dios coma, puede ser, humanamente. Uh-huh. Para nosotros los humanos, ¿cómo va a comer Dios? Ajá. Eh, y de hecho, que Él pida sangre de animales también vendría a ser hasta cierto punto ilógico, humanamente hablando, porque ¿para qué quiere Dios la sangre de un animal? De hecho, incluso dice Ajá. olor grato, cuando representa el humo que sube del holocausto, y vemos otra vez un antropomorfismo
porque a Dios le gusta el olor de un animal quemado. Es decir, si vamos a tu lógica, pues sí se acabó el cristianismo, pero también la Torá, porque Levítico indiscutiblemente es Torá. Y la Torá dice que a Dios le gusta el olor de los animales quemados. Y también dice que Él necesita esa sangre. ¿Para qué lo iba a necesitar? Si vamos a la lógica, ¿se entiende? O sea, si partimos de la lógica, muchas cosas pueden ser ilógicas para nosotros. De hecho, para nosotros Dios es ilógico. Para nosotros. Así como nosotros somos ilógicos para una mojarra que está a punto de irse a un sartén a servir de almuerzo. O sea, entonces, por esas razones es que no me parece ilógico que Dios coma, porque me tendría que parecer ilógico todo lo que sí es literal y que se refiere a lo que ya comenté. Bueno, ¿no? Aquí tendríamos que, obviamente, desarrollar el texto con precisión. Yo le diría ahorita que la expresión que aparece ahí en los sacrificios dice reach nihoach, ¿sale? Que significa olor fragante. Como si Hashem tuviera una nariz con la cual oler que se quemaba el sacrificio, ¿sale? Entonces, no es que Hashem bajaba y se comía los animales. De hecho, la porción que toca a Hashem dice que el sacerdote la debe ofrecer en el altar y quemarla totalmente. Eso ejemplificaba que Hashem era dedicado para él. Ese fragmento representativo de la ofrenda. Se quemaba para Hashem una porcioncita y lo demás lo podían comer los sacerdotes. Ellos eran los que sí se iban a comer las ofrendas. Entonces, ¿ante qué venimos? Pero digamos, eso no soluciona la ofrenda. Para allá vamos, ¿no? Nuevamente le explico. Todos necesitamos un entrenamiento pues, más intensivo en esto, ¿no? Yo veo que usted tiene interés. A mí me parece que usted es un buen estudiante, ¿no? Solamente que hay que acercar el conocimiento para que usted lo analice, ¿no? No, sí. Hay un pasaje donde viene, ¿de dónde viene toda esa lógica de los sacrificios? No sé si usted se ha puesto a pensar. ¿De dónde la obtuvo Moshe? Hay antecedentes en la Torá, pero ¿Sí? Y más que remitirnos a Caín y Abel, que lo primero que hicieron fue sacrificar, ¿no? En sus primeras... Sí, Dios los viste con pieles. Con pieles, ahí a veces se interpreta que ahí Hashem tuvo que matar un animalito para vestirlos, ¿sale? ¿Y no es así? Yo diría que no necesariamente, porque, por ejemplo, a Adán y Eva, pues les puso, es donde dice, ¿no? A ellos que les vistió de piel. Les puso pieles, ¿no? Como ropa, como ropaje. Pero Porque las pieles no eran de animales. Nada más dice piel. Y una inferencia justa sería animales, a no ser que... ¿Qué otra piel podría ser, digamos? O sea, yo recuerdo que la palabra que aparece ahí es literalmente una vestidura de algo. Es la palabra or con letra ayin, ¿no? Que es la palabra piel, ¿no? Que es piel, ajá. Acá Yo recuerdo que no dice le puso una hojita o una, no, o sea, a eso me refiero. taparrabos o algo así de tela, nada de eso no existía, ¿no? No. Sí, entonces, mire, otra cosa que bueno que usted pregunta. La Torah, y sobre todo Bereshit, es uno de los textos más que encierran muchos conceptos espirituales más que físicos, más que directos, ¿sale? Entonces, a los humanos los está proveyendo de una piel para que ellos salgan al mundo, ¿no? A enfrentarlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban antes en el cuidado de Hashem, estaban en el Edén. Los va a expulsar y les pone piel. Pero el autor, ¿qué hace? Aprovechando esa argumentación, como dice que el humano tiene conciencia de la desnudez, ahí el humano aprendió que andar desnudo no es correcto, ¿no? Porque ya sabían el bien y el mal. Entonces, más que mostrarnos algo literal, nos está hablando de algo moral, ¿no? De algo que está enfocado al bien y el mal. Como dando la razón de por qué el humano se viste. Nosotros seríamos totalmente disfuncionales si no tuviéramos ropa, ¿no? Si no nos vistiéramos.
Ok. Nuestra sexualidad se desbordaría, ¿sale? No tendríamos control de ello. Pero Ajá, al final los viste de pieles. exacto. Y de hecho, Noé sacrifica holocausto a Dios también. Y Abraham también lo hace. Ujú. Sí. Y entonces esto proviene desde mucho antes que se le ordenara de forma Noé, escrita. Noé creo que también cuando salió del arca ofreció Corbán a Hashem. Exactamente, Noé, sí, Entonces, sí, sí. por eso le digo, hay que aprender las palabras. Corbán viene del verbo karab, que es acercarse. Ajá, Entonces ya implica que el humano en algún momento detectó su necesidad de acercarse a Dios, de acercarse a Dios. porque se sentía lejano. Pero ¿para qué quiere Dios que se mate a un animal? Hay formas de entenderlo. No es que Dios quiera, sino que el humano tiene la libertad de elegir algunos elementos, cómo acercarse. Pero hay otra lógica más allá de eso. Ujú, En la historia, eso se puede ver más claramente en la historia entre Esaú y Jacob. ¿Se acuerda que cuando le tomó la primogenitura se enojó Esaú claro. y lo quería matar? Huyó Jacob, se alejó, Ok. y cuando él regresó, toda la temática y el lenguaje que utiliza ahí la Torah es el de los sacrificios, ¿no? Aunque en el español no parezca. ¿Ante qué estamos? Ante la furia de un hombre, la cual tiene que ser quitada o apagada. En este caso, la de Esaú. ¿Y qué hizo Jacob? Dice que le envió regalos, ¿sale? Sí, Porque desde un aspecto natural humano, nosotros nos contentamos cuando nos dan un regalo. claro. Y ese modelo humano, lo que hicieron los autores de la Torah es trasladarlo a Dios, pensando que cuando nosotros enfadamos a Hashem, lo que hay que hacer es darle regalos. ¿Y Y lo que funciona? es lo que ellos intentaron hacer o establecer a través de los sacrificios, ¿sale? Pero no es Dios el que no es Dios el que les da las instrucciones para que le den eso. En el texto de Levítico les da instrucciones de cómo santificar esos sacrificios que ellos ya conocían, pero que los pudieron haber hecho muy a la manera de los cananeos de su tiempo. Ok, o sea, lo digo de esta manera, ¿no? O sea, ¿estás seguro que estás resolviendo el tema? Porque al final recordate que partimos de que Dios no come, o sea, Dios no comió porque eso es ilógico. Pero por otra parte, ¿para qué quiere Dios la sangre de animales? ¿Para qué quiere animales muertos? ¿Por qué le dice al pueblo que lo haga? ¿Por qué es Dios el que se los dice? Ujú. Aunque ya hayan ellos hecho esto anteriormente, lo que sabemos es que pudo ser una orden oral, porque ellos conocían a Dios y vivían tantos años, bueno, por lo menos es lo que dice el texto, Uh-huh. y pues conocían a Dios, ¿no? Entonces pudieron haber recibido la orden de forma oral, mientras que por escrito se le da a Moisés y se le dice, haz esto y esto, tráete estos animales, como si fuera un buffet. Ajá. Estoy hablando solo por tu argumento, o sea, estoy Sí, sí, hablando sí. así por tu argumento. Está muy bien. Entonces, tráeme 2 palomas, tráeme un cordero y también tráeme una vaca y un toro. Nada más que cuando las vacas tengan becerritos muy pequeños que no estén destetados, pues no los molestes, etcétera. O sea, Dios es el que lo pide y eso me imagino que no te parece ilógico. Pero el problema es que si nosotros nos vamos a cierta lógica, sería tan ilógico como si Dios comiera. Por lo tanto, o anulamos todo o no anulamos nada. A eso me refiero y estoy hablando con tu Torá. Uh-huh. Estoy hablando con tu Torá. O sea, no estoy hablando del Nuevo Testamento para nada, porque yo sé que no te va a interesar, pero me refiero a eso. O sea, literal, literal. Entonces, eh, a mí me gustaría mucho seguir hablando del tema, te soy honesto. Sí. No te quería preguntar si ya te circuncidaste o todavía no. No, no, No. no me pienso convertir al judaísmo.
Ah, ok. ¿Vale? Si te convertís, sí te tenés que circuncidar. Sí, si yo me integrara a la comunidad judía, sería uno de los requisitos. Ese requisito lo tienen ellos de forma, o sea, es no negociable. Sí, exacto, es parte de ser judío. Ellos Ok, circuncidan a sus hijos desde que nacen al 8.º día, como dice la Torah, ok. y si llega un converso adulto, pues le van a circuncidar también después de una preparación, de un entrenamiento. No es de que yo les diga, ¿saben qué? Quiero ser judío. Ah, sí, amigo, pásale, se ve que te interesa la Torah. No es así. Tenés que La- circuncidarte, Hay que pasar por un entrenamiento. pero sí puedes celebrar las fiestas. Ellos, es que mira, ahora lo correcto sería decir conmemorarlas, ¿no? Para que no caigan en el olvido. Porque Sí, porque celebrarlas, no se puede sacrificar. celebrarlas como tal, pues no hay los medios o todas las condiciones que se requieren. No ¿Vale? hay, o sea, ustedes que no creen en el Mesías no pueden sacrificar porque no tienen todos los medios. No está el templo, no están los sacerdotes, tendría que ser en Jerusalén, no puede ser en cualquier país, ¿sale? No pueden sacrificar en cualquier país. No, porque dice la Torah que es en el lugar que Hashem escogiere. Y conforme avanzó la escritura, se llegó a la conclusión de que Ajá. Jerusalén, el monte del templo, es ahí donde debía estar el templo de Hashem. Es ahí. Ahí, Pero sí las podés celebrar, o mejor dicho, conmemorar sin sacrificio. exacto, sin sacrificio. Incluso pesa. Sí, ellos estudian la Haggadah de Pesach, ¿no? La historia del Pesach, la Ujú, cuentan tanto ujú. literal como desde las historias de los Ok. rabinos, o sea, cómo se contó los sucesos del Éxodo, Oye, ¿sale? mi hermano, te voy a dar mi número. Si me Ujú. pudieras escribir, te lo agradecería un montón. O me pasas el tuyo también. Sí, claro. Ah, ¿es este que está acá en chat privado? Sí, Sí, ¿verdad? A ver, sí, déjame apuntarlo por acá. sí. Y me ha gustado mucho la conversación. Lo que pasa que al final el tema es largo, ¿no? No, Y sí, yo, esto es muy profundo, es esto es largo, como se largo, dice. pero Sí, sí. podemos seguir. No, no tengo problema. Podemos seguir. Me pareció muy bien. Ujú. Faltó un texto que me parece muy, muy bueno para hablar del tema de la Trinidad, pero podemos